Buenos días. Hoy es 30 de enero, año 2019. Bueno, quiero exponer algunas reflexiones sobre todo lo que estamos viviendo. Como ciudadanos del mundo, todos y cada uno deberíamos de tomar parte activa en la solución de los problemas. Es, creo, nuestra responsabilidad y nuestro deber. Vamos a ver, yo desde el año, bueno, desde abril del 2018, aunque ya he participado anteriormente en actividades políticas, pero creo que mi desempeño y mi responsabilidad conscientemente ha venido en un proceso y con el paso del tiempo y también con las posibilidades que yo he logrado encontrar para realizar eh, lo que ahora hago, estas reflexiones. Y creo que lo hago conscientemente, lo hago frontalmente, porque estoy plenamente identificado. Yo no, no creo que sea bueno esconderse tras de un anónimo o algo, no, uno debe ser claro y sincero y diáfano. Pues miren, con la situación de Nicaragua, voy a comenzar por ahí. Daniel Ortega es, se volvió un mal eh, connotado desde el 18 de abril del 2018. Anteriormente pudo haber sido un mal, pero era un mal, vamos a decirlo, dentro de un marco que se asumía dentro del orden social, mundial, eh, aceptable, dentro de los parámetros que están establecidos por todos los marcos en que se mueve esta sociedad. Particularmente, yo recuerdo cuando me metí a revolucionario, allá por el año 1979, pues yo tenía la ilusión de que lo que se decía, esas campañas que había, donde nos decían que llegaba el Frente Sandinista a subirse con el poder y que íbamos a desarrollar industrias y todo eso, cosas que yo desconocía mucho, no sabía nada de política. Nunca me interesó mucho anteriormente, pero sí me llevaba el ánimo, la ilusión de ver un país mejor. Y con Somoza, pues en realidad habían dificultades, pero el país, creo que a nivel de Centroamérica, el país que tenía mejor desempeño económico y tenía un prestigio. ¿Ves? Pero claro, las personas, el pueblo, desconocíamos muchos trasfondos de todo lo que se daba y algunas personas pudieron haber sido engañadas, pero otros, yo de chavalo pues le tenía miedo a la guardia, ¿verdad? Porque miraba algunas cosas que hacían que eran impropias de un cuerpo que protegiera a la población, y yo miraba a guardias golpeando a personas. Entonces eso a mí me llamaba la atención y yo decía, hey, ¿cómo es que estas personas con uniforme tienen armas y son capaces de maltratar a una persona que no tiene armas, ¿verdad? Que está desarmado, un ciudadano? Entonces me fui dando la idea de que estas cuestiones militares eran para someter a los pueblos. Bueno, esa era mi idea
muy genuina, ¿verdad? Eh, Así pues que se llegó el momento que se derrocó a Somoza y la población entera de Nicaragua pues pensábamos que iba a haber un cambio correcto, bonito, bueno para todos. Y sí hubo oportunidades para mucha gente que antes no las tuvo porque vino la revolución y creo que abrió un gran espacio para que la gente que nunca había sabido nada de política comenzara a saber de política. Desde luego que en todos estos marcos políticos, sea de donde sea, siempre hay algún interés, ¿verdad? Pero ahí ya es la responsabilidad de cada persona de asumir su responsabilidad y poder valorar y evaluar correctamente lo que se da. Pero creo que tuvo su aspecto positivo la cuestión esta de la revolución en cuanto a que llevó a las personas a sentirse más libres, a sentirse como persona con más derechos, ¿verdad? ¿Ves? Ese pues fue un aspecto positivo, ¿verdad? Que en el otro estaba algo negado. Bueno, yo en realidad que luego cuando se perdieron las elecciones en el 90, no tenía, aunque allá había recibido alguna escuela política, pero no tenía el gran interés, ¿verdad? Y sí, pues era capaz de analizar algunas cosas y no me pareció ya como iba marchando el asunto. Yo estuve en contra de las actividades de Daniel Ortega, ¿verdad? Y me sumé, bueno, al MRS, ¿verdad? Y luego, cuando ya me miré absolutamente arrinconado por la situación económica, pues me vine para Costa Rica y encontré aquí lo que yo fui capaz de hacer, porque me vine y traje a mi familia buscando una alternativa y sí la encontré. De manera que yo me siento muy agradecido aquí. ¿Ve? Ahora bien, transcurrió el tiempo, Daniel llegó de nuevo a la presidencia y hizo cosas que para mí estuvieron bien. Pero a partir del 18 de abril, con las cosas que se dieron, ya no estuve de acuerdo, pues miré claramente un desborde de fuerza, de imposición de las fuerzas militares, de la policía, ¿verdad? Y de todas esas fuerzas que Daniel armaba, y eran civiles armados a su servicio, no sé cuántos serían delincuentes, pero lo que hacían era delincuencial, ¿verdad? Y nunca lo ha aceptado Daniel. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo a Daniel a estas alturas? Porque, y esto ya está relacionado con lo de Venezuela, si los propios ciudadanos de un país tienen dificultades para entenderse, para llegar a acuerdos, y si uno pudiese imponerse sobre el otro lo haría, entonces los países de afuera tienen sus intereses, y estos intereses las personas no los vemos, no logramos verlo más allá, pero son intereses geopolíticos, geoestratégicos, porque los que están interesados en controlar, en dominar, no es Honduras a Nicaragua, no es ni siquiera México, que ya es más fuerte a Nicaragua, no, son países que tienen un poder que quieren establecer en todo lugar y se valen de las capacidades que ellos tienen, se valen
de los recursos que tienen de toda índole, financieros, políticos, y lo hemos visto, ¿verdad? Si es necesario, militares también. Entonces, yo estoy en contra absolutamente de lo que está sucediendo con los países, que son pocos, pues son 12 países, si no me equivoco, los más connotados: Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Canadá y los Estados Unidos. Ahí nombré 6. Los otros son países más, como dijera yo, de menos importancia económica, pues, y que son países que son más vulnerables. Es claro que si vamos a ver, Argentina está en una situación terriblemente mal, ¿verdad? Y también es vulnerable desde ese punto de vista. Pero llegan gobernantes que no les importa a su pueblo, que lo que les importa es medrar ellos, tener ellos lo que quieran, y hacen política nada más con los países, de la política cruel y descarnada, que no favorece nada al pueblo, sino que a ellos y a un pequeño grupo, ¿verdad? Entonces no estoy de acuerdo con el grupo de Lima, no estoy de acuerdo con los Estados Unidos. Y sí estoy de acuerdo porque, ya dije, son 12 países, ¿verdad? Pero ¿cuántos países son en el mundo? ¿Ah? Entonces, esos 12 países no tienen por qué tener más derecho, ¿verdad?, que Venezuela y su pueblo, que su Venezuela y su gobierno, y que el mundo, y que la ONU, ¿verdad? Porque desdichadamente, sí, ¿verdad?, desde que se dieron estos organismos internacionales, de alguna manera, subliminalmente, de alguna manera, económicamente, financieramente, han sido vulnerados todos estos organismos internacionales por los que tienen el poder. Por ejemplo, en la ONU están esos 5 que no tienen por qué tener más derechos que los otros 200 y tantos países del mundo. No, no, eso no es justo, no es correcto. Entonces no estamos en un mundo de equidad, estamos en un mundo donde es la ley del más fuerte, y eso, pues sí, es cierto, siempre ha sucedido. Pero nosotros, cada persona, tenemos que tener el criterio correcto para exponer nuestros puntos de vista y ser parte. Y si no logramos transformar esto, pues por lo menos dejamos cuál es nuestra posición. Y creo que la posición nuestra tiene que estar siempre basada en la justicia, en la equidad, en el amor, aunque parezca cursis, ¿verdad?, en la solidaridad, en el respeto. Y posiblemente eso que yo he nombrado sean los principios sobre los cuales se basa la ONU. Pero lo que pasa es que todo lo que dije anteriormente ha hecho que haya sido mediatizada. Y estoy hablando de la ONU, que es uno de los organizaciones que representa más fortaleza. Si ya no vamos con la OEA pues ha sido todavía más vulnerable a todos esos sometimientos. Pero las personas que ellos, los que están allá manejando las cosas, no llaman comunes y corrientes, debemos de ser los que demostremos que no somos comunes y corrientes, como ellos quieren decirle. ¿En qué medida? En la medida que participemos, pero que no participemos a través de la propaganda que nos hacen con esos cajones de televisión, o con la que nos puedan hacer ahora a través de internet, sea quien sea, sino que participemos enfrentando nosotros sinceramente y cuestionando todo lo que debamos cuestionar, y ver cuál es, sobre todo los valores que mencioné hace un momento, ¿verdad?, de honradez, de respeto, todo eso, cuestionando todo para ver a qué posición llegamos dentro de todo lo que se da en este contexto,
no solo del país pequeñito en el que nosotros nacimos o vivimos, sino en el contexto del mundo, porque al final el baile de los elefantes va a tener que ver con nosotros, con lo que nos suceda a nosotros, ¿verdad? Y esos elefantes pues son los que tienen las capacidades de establecer en el mundo y de luchar por esa hegemonía geopolíticas. Y la financiera también, pero la financiera está más centralizada, pero ya está perdiendo porque tiene algunos contendientes fuertes que están poniendo en peligro esa hegemonía. Y esto pues lo que va a traer son estas luchas como lo que se está dando ahora, que quieren estas potencias apoderarse y ser el dueño de lo más que puedan para controlar, para dominar, ¿verdad? Y si pudiesen esclavizar de la manera más descarnada como lo hicieron antes, pero claro, ahora tienen un medio. Todo el mundo desde que se levanta por la mañana piensa en qué va a necesitar ese día para alimentarse, para tener capacidades, desplegar sus capacidades intelectuales, ¿verdad? Mucha gente piensa eso. ¿Cómo va a ser para alimentar a su familia? Y cómo va a funcionar un gobierno, un pueblo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero cada persona pues piensa en lo propio, en lo pequeñito de ella. Pero esa sumatoria, toda esa sumatoria, lo que entraña es ese poder que se ha establecido en el mundo y que hace que hayan guerras, que hace que hayan amplios sectores de la población mundial con necesidades. Y eso, el responsable de eso es un sistema financiero que mueve las economías de todo el mundo. Pero las personas tenemos que llegar a ese entendimiento, a ese conocimiento, tenemos que llegar a esa conciencia de responsabilidad cada uno. Entonces, en base a todo eso, ¿verdad? Es que yo no estoy absolutamente en contra de lo que está pasando en Venezuela, porque es una imposición que se quiere dar de parte de economías, de parte de sistemas financieros, de parte de países con más desarrollo, ¿verdad? Ahora desde Europa le llegan también diciendo al presidente de Venezuela que haya sido como haya sido, pues podría yo señalar aquí muchos procesos de elecciones que tienen mucho cuestionamiento, mucho más que Venezuela, ¿verdad? En los mismos Estados Unidos, a veces gana la presidencia aceptado correctamente por ellos y hasta por el mundo, ¿verdad? No el que ganó la mayoría de votos de la población, sino el que ganó los votos electorales, ¿verdad? Entonces ahí hay como una burla a la democracia, porque no fue la mayoría de la población la que estableció quién va a ser el presidente. Eso sucedió con Nixon, eso sucedió con Al Gore, entre lo que me acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué moral van a reclamar ahora? Y siempre, nunca. Estados Unidos, yo les he admirado por su desarrollo tecnológico. Claro, han tenido una gran ventaja, que han sido los que el sistema financiero decidió que iban a ser sus representantes, ¿verdad? Y entonces han tenido la ventaja del dólar los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso pues les ha hecho pagar científicos, comprar científicos, para hacer guerras, todo eso ha sido una gran ventaja. He admirado también el desarrollo tecnológico de la Unión Soviética en su momento, porque no tenía el poder del dólar y más sin embargo fue el primero en que puso. Yo recuerdo cuando estaba niño, miré el satélite ahí que ellos mandaron, ¿verdad? Con Yuri Gagarin, y fueron los pioneros en eso, ¿ves? Tuvieron la mira ahí en el espacio por mucho tiempo. Por eso yo creo que los rusos pues
es que ellos han sido algo cerrados y todos los Estados Unidos no van a hacer cuál es su tecnología de punta, no la van a decir. Los rusos tampoco. Eso para nosotros es una incógnita. No sabemos quién es el que está más adelante en las diferentes marcos de poder que se dan, ya sean militares, ¿verdad? En el espacio, o sea, en los océanos o terrestres, no sabemos. En realidad ellos siempre van a tener sus secretos, pero lo cierto es que aquí nosotros en estas latitudes, el látigo de nosotros de toda América ha sido en los Estados Unidos. Esa es la verdad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que señalar muchas cosas para sacudirnos de eso que no está bien, que no está bien. Entonces ahora yo tengo la disyuntiva entre qué. Yo, por todo lo que hizo Daniel en Nicaragua, he dicho quiero que se vaya Daniel, pero no quiero que se vaya Daniel y que llegue una bota imperial a imponernos lo que hay que hacer. Yo quisiera que nosotros los nicaragüenses encontráramos la salida, la solución. Yo quisiera que Daniel Ortega dijera: compañeros de allá de 1990, vengan hacia mí. Yo voy a rectificar. Yo voy a pedirle perdón a la población por lo que he hecho. Estuvo mal. Y ayúdenme a reactivar esto, ¿verdad? Vengan, ayúdenme. No sé hasta qué punto las capacidades, las voluntades, los valores de las personas a las que llame van a decir está bien. Porque ¿qué sucede? Los muertos que tenemos no van a resucitar ya, pero sí podemos hacer que resuciten en el bien común de la patria, en el bien común de Nicaragua, en el bien para el mismo Daniel Ortega. Entonces yo no quisiera ver a Daniel Ortega luego en desgracia, no lo quisiera ver vilipendiado, no lo quisiera ver humillado, pero lo quisiera ver que tenga una transformación, como dice esa literatura que yo llamo Biblia, le llamo literatura, una bella literatura, que dice que era Saulo, malo, mataba a los cristianos, los perseguía, Saulo. Pero ese Saulo se convirtió en Pablo, y yo quisiera que Daniel ahora hiciera un acto de conversión. Yo no soy religioso ni nada por el estilo. Yo creo que Dios está haciendo en cada ser humano, en cada hombre. Cada persona tiene que hacer la mejor exponencia, la mejor posición y exposición y la mejor sentir de Dios, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esa bella literatura yo considero que puede ser algo que nos oriente a veces, y esto podría darse, y es lo que yo quisiera, ¿verdad? Yo quisiera que Daniel me llamara a todos aquellos que en aquel momento fuimos ilusos, revolucionarios, o algunos con más capacidades, otros que no teníamos ninguna, pero sí teníamos la ilusión de que hubiesen esos valores que ya mencioné anteriormente: honradez, equidad, bueno, todo lo que ya mencioné, ustedes lo oyeron. Entonces, y que volviéramos por nuestros pasos a luchar para que en Nicaragua seamos un pueblo que nos sintamos en libertad todos, que no tengamos temor de andar en las calles. Porque yo ahora no voy a Nicaragua. ¿Por qué no voy a Nicaragua? Porque hay, por esto que yo digo, por estos medios, cuando lleguen a decir, vamos a acusarlo de golpista, vamos a acusarlo de terrorismo, y entonces me meten 20 años preso, ¿verdad? Y yo necesito ver qué puedo hacer por mi familia, como todos, creo yo. Entonces no voy a Nicaragua porque tengo el temor de que allá vaya a sufrir vejaciones, humillaciones y quién sabe qué más. Y yo no he hecho más que esto que estoy haciendo ahora, mi palabra, hablar y expresar. Entonces yo quisiera que Daniel se quedara, ¿sí? Y me lo podrán reprochar incluso más las personas que han sido
afectadas y que están siendo afectadas todavía, como eso que tiene preso a la UBAO, tiene preso al señor del canal, tiene preso a un montón de nicaragüenses que por solo protestarle están ahí. Eso no es justo, Daniel. Entonces ya, llama a Jaime Huilo, llama a Luis Carrión, llama a Henry Ruiz, y entonces, y mete en cintura al pobre Bayardo Arce. Personas que lo que han hecho es aprovecharse del poder, han perdido toda la belleza que pudieron haber tenido espiritual cuando lucharon por un ideal, y hasta la belleza física la van perdiendo, ¿verdad? Se miran feos por dentro y feos por fuera. Entonces hay que ser bello, y esa belleza, la del alma, esa belleza, la del espíritu, esa belleza, la del amor, y la dan todos los conceptos que yo dije hace ratito. Entonces, Daniel, lo que te puedo decir es, no me sigas maltratándote vos, tu familia, no sigas maltratando al pueblo, amalo. Es cierto, la historia nos dice todo lo horrendo que ha sido, pero cada uno tenemos el deber, el derecho y la posibilidad, si quisiéramos, devolver nuestra mirada a lo que sí vale la pena. Entonces yo no estoy de acuerdo que los Estados Unidos y los grupos de Lima estén en esa campaña horrenda, horrible, en contra de el gobierno de Venezuela. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso, y no lo voy a estar, porque yo he visto todo el proceso como se ha dado. Cuando secuestraron a Hugo Chávez, yo lo vi, lo pude ver, ¿verdad? Como lo vimos todos, los que quisimos verlo, ¿verdad? No pudieron, no han podido, ¿verdad? Y yo espero que el insensatez no nos lleve como en Siria, un baño de sangre que al final, ¿en qué quedó? ¿Cuántas personas desplazadas? ¿Cuánto sufrimiento por un capricho, por un querer más y más poder y dominación? No puede ser. Y si vamos a ver quiénes han sido los artífices de todo eso, son los mismos que quieren estar en Venezuela. ¿Y qué nos va a dejar después si estos señores se hacen con el poder? No está bien seguir maltratando a las poblaciones. Entonces yo apelo también a los Estados Unidos, les pido que no sigan en sus campañas. Está bien que ellos se protejan a lo interno, está bien que lo hagan si quieren, pero así como ellos quieren protegerse a lo interno, este presidente de los Estados Unidos, los otros países tienen derecho también a protegerse a su interno. Así es que no tienen ningún derecho a ir por el mundo queriendo establecer sus opiniones, queriendo establecer su política, queriendo establecer su dominación. El dominio no está bien. Y si bien es cierto, se dan por correctas, por justas, quizás muchas cosas que son injustas y son incorrectas, es necesario que cada uno de los ciudadanos del mundo asumamos responsabilidad y le demos en su justa medida cuál es la realidad en cada cosa que esté planteada, que esté establecida. Entonces, miren, en 1965 Estados Unidos, ¿sabes?, invadió República Dominicana. En 1981 invadió Granada. En 1980 invadió Panamá. Y por eso alguien de México dijo, México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y ustedes vean cómo está México. Y este señor López Obrador, si logra sostenerse en el poder, es una buena persona. Yo lo veo excelentísimo. Pero tiene detrás, a su espalda, empujándole hacia el precipicio, todo lo que han estado a través de centenares de años, todos esos presidentes que han estado antes que él, que han vendido la patria, que han vendido el honor y han hecho poderes fácticos y poderes que están ahí, que van a tratar de acabar con él. Miren, esas personas que murieron ahí, 90 personas más o menos, por la gran necesidad que tiene. ¿Y quién mira esas necesidades? ¿Cuándo los Estados Unidos han dicho, pobres, cuántos periodistas han muerto en México? Esos 34
se me olvida el nombre, soy Chinapa, no recuerdo, 34 estudiantes becarios que murieron y nunca aparecieron. Eso no ha pasado en Venezuela. Pero ¿qué pasa? En Venezuela ha estado desde que llegó Hugo Chávez el gobierno que no le hace caso a los Estados Unidos, que quiere su propia independencia, y ese es un delito y un pecado, pareciera. Y no está bien, no está bien. Entonces yo llamo a la reflexión, a la bondad, al amor, para que esto en el mundo cambie, para que tengamos un mundo mejor. Yo no creo que tengo que sufrir aquí, y si lo que sufro o no sufro, trato de no sufrirlo y asumir con responsabilidad y todo lo que tenga que enfrentar y establecer mi paraíso aquí, que es lo que yo tengo. Ahí está, claramente, ¿verdad? Tangible. Y no estoy luchando por tener un paraíso como le han metido aquellas religiones por allá, a los que se ponen bombas y todo eso, y entonces ellos creen que van a un paraíso y hacen mucho daño a otras personas inocentes incluso, ¿verdad? Pero ellos están convencidos ideológicamente por esa religión de que ellos van al cielo, que Alá se los lleva al cielo. No, entonces ahí creo yo estamos equivocados. Hagamos un paraíso de esta tierra, de leche y miel, como dice, creo que Carlos Mejía, ¿verdad? Hagamos un paraíso donde nos alegremos a encontrarnos con una persona que nos respete, que nos ame. Somos diferentes, pero somos seres humanos, donde nos respetemos nosotros, respetemos a los animales, respetemos la naturaleza. Porque los Estados Unidos se ha salido de la ONU de muchas cosas que son importantes, ¿verdad? Ya lo he dicho, ¿verdad? De la UNESCO. El otro día no dije otras, pero no dije la UNESCO, ¿verdad? De esas que protegen el medio ambiente. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué nunca se ha sometido a la Corte Penal Internacional y es bueno para andarse con otros países? Para ahí sí decir, pero ellos no. Entonces hay una situación de injusticia y el más poderoso tiene que examinarse, en este caso los Estados Unidos, por estos lados de esa injusticia. Y Jesús, aquel hombre revolucionario, sabía a lo que se exponía por su idea, pero estaba lleno de amor y de justicia, estaba lleno de la mejor intención. Entonces yo espero que esto, que ya se me hizo un poquito largo, ya van más de 32 minutos, pero yo cumplo con mi deber, a pesar a veces de mi misma familia que me dice que no lo haga, pero yo tengo el sagrado deber, como lo tiene, todos lo tenemos, pero asumámoslo, de hacer un mundo mejor, de llamar la atención a quien sea para hacer un mundo mejor. Por esta vez les agradezco mucho y les llamo a que reflexionen, a que pensemos, vivamos en amor, en alegría, en pletórico de solidaridad, ¿eh? Que sintamos la alegría del otro y también el sufrimiento del otro, ¿eh? Y hay cosas que dijo y que yo he estado de acuerdo. Cuando este mundo sea así, que de cada quien según su capacidad, todos demos según nuestra capacidad, y a cada cual según sus necesidades, que llenemos las necesidades, que no haya gente con hambre de alimentarse, de comer, que no haya hambre de saber, que todos tengamos la posibilidad de estudiar, ¿verdad? Yo aquí me sentí realizado cuando fui a la Universidad de Costa Rica, ya como adulto mayor, pero fui a la universidad. Hubiese querido ir cuando era un joven, y un día me preguntó mi papá, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Y yo entusiastamente y con aquel pensamiento de niño, ilusión, le dije, quiero ser arquitecto. Pero por lo menos estoy siendo arquitecto de mi propia vida y eso me da muchas posibilidades. Soy el arquitecto de mi vida, no permito que nadie me la robe, ¿eh? Y por eso es que hago esto. Muchas gracias por el momento.